Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues aquí estoy de vuelta y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de inteligencia artificial. Y bueno, como no, empezar con una imagen obviamente generada por inteligencia artificial, ¿no? Esa soy yo como Technical Manager con mis herramientas de redes, de ciberseguridad. Y sobre todo es un poco la parte en la que me quiero enfocar hoy, ¿no? En cómo la inteligencia artificial, que es algo que ya todos conocemos, pues también impacta en el mundo de las redes y ciberseguridad y cómo preparar a nuestros alumnos, ¿no? Para adquirir esas habilidades que van a necesitar si van a trabajar en esos campos. Entonces, bueno, simplemente empezando con algo un poco general, ¿no? De cuál es el impacto real de la inteligencia artificial, pues cosas que ya todos conocemos, eso, la generación de imágenes que seguramente muchos han probado y, bueno, pues ayudándonos en nuestras tareas, pero tiene también implicaciones en muchos campos. Aquí, de hecho, he cogido noticias reales, la inteligencia artificial me la ha puesto en una imagen y todavía lo del texto hay veces que, si os dais cuenta, no todo es perfecto. Pero vamos, lo que importa es que las noticias son reales. Una empresa despide a 700 empleados para, digamos, poner esas tareas en manos de la inteligencia artificial y acaba volviendo a contratar al personal. Es como todavía no estamos en ese punto, ¿no? Es como pensamos, empieza esta curva donde creemos que la inteligencia artificial es el no va más, pero ahora estamos un poco viendo que, bueno, a ver, todavía hay trabajo por hacer. Obviamente esto está cambiando todo, pero no como para reemplazar a todos los trabajadores, ¿no? Otra de las noticias es un tribunal estadounidense acepta un vídeo generado por inteligencia artificial en un juicio por asesinato. Esto, como vemos, es uno de los riesgos también reales de la inteligencia artificial, lo potente que ya es para generar deepfakes, para generar amenazas de ciberseguridad a alguien impersonando a otra persona, pues esos sí que son riesgos reales. Y bueno, pues simplemente por dejaros algunas de esas noticias, ¿no? Para que entendamos el impacto que tiene la inteligencia artificial. Si nos centramos, de hecho, en España, dice la inteligencia artificial transforma el empleo en España, más de 3 millones de puestos nuevos, con el 60% de las tareas automatizadas. Entonces, muchos de esos puestos van a ir cambiando, muchas tareas se van a ir automatizando, por lo tanto, los puestos y las personas van a tener que hacer un poco de reskilling, conseguir nuevas habilidades para adaptarse a esos cambios. Y bueno, pues eso, esto no es el futuro, esto estamos hablando ya de él ahora, ¿vale? La inteligencia artificial ya está cambiando las reglas del juego en todos estos campos y nos vamos a enfocar, como os decía, en las redes y ciberseguridad. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿están nuestros estudiantes preparados para ese escenario? Aquellos que están estudiando ahora redes, ¿están preparados ya para trabajar con inteligencia artificial en ese campo? Y aquellos que están en ciberseguridad. Vamos a empezar por la parte de ciberseguridad, viendo un poco cuál es ahora mismo el impacto y la importancia de la ciberseguridad, las oportunidades que hay y cómo la inteligencia artificial lo impacta. Lo primero, obviamente, la ciberseguridad. O sea, todos nos conectamos a Internet, hay no solo nosotros con nuestros dispositivos móviles, con nuestros ordenadores, sino dispositivos IoT. Para 2029 se espera que haya más de 50.000 millones de dispositivos conectados a la red. Esos son un montón de dispositivos y cada uno de ellos puede ser vulnerable y puede ser el primer punto de entrada para un ataque. Pero es que además las amenazas, las intrusiones están aumentando en un 125% de manera anual. Por lo tanto, es como tenemos más dispositivos, encima las amenazas están aumentando, por lo tanto es algo preocupante. Y no solo eso, es que además es algo que cuesta mucho dinero. Aquí tenemos un ejemplo de lo que le cuesta a Estados Unidos. Se espera que le cueste para 2029 9,2 trillones de dólares en el coste estimado del ciberdelito. Pues muchas veces puede ser en pagar a los ciberdelincuentes para que me devuelvan el acceso a mis datos o simplemente en implementar medidas de seguridad para que eso no pase. Entonces, al final, esto es algo bastante importante porque nos afecta a todos. Y aquí estamos hablando del coste que puede tener para pues, a lo mejor un estado de Estados Unidos, lo que puede costarle, por ejemplo, a un país como España, a una empresa, pero incluso nosotros, de manera personal, también podemos ser víctimas de un ataque y perder dinero, datos o muchas cosas.
Pero es que además, aparte de que vemos esta importancia y el impacto que tiene, es que encima hay una falta de profesionales en el campo de la ciberseguridad. Y ahora mismo, para este año, para 2025, hay 4 millones de puestos para los que no se encuentran profesionales en el campo de la ciberseguridad. Entonces, imaginaros cómo de importante es que si no conseguimos profesionales que vayan cubriendo esa falta, pues no podemos implementar todas esas medidas de ciberseguridad, no tenemos los profesionales preparados, por lo tanto, esto también retrasa el crecimiento en otros campos. Y aquí es donde pues, nosotros intentamos acercar la ciberseguridad más a los estudiantes, hacerles ver que es un campo donde hay futuro, que hay trabajo y ahí van a poder trabajar en un campo que está en crecimiento y donde realmente hace falta gente. Además, aquí si vemos, esto viene del World Economic Forum y se analizan las amenazas críticas globales. Y aquí entra cualquier tipo de categoría. De hecho, los que estáis lejos no lo veréis muy bien porque se ven pequeño, pero la primera es las circunstancias meteorológicas extremas, ¿vale? Esa es el número 1. Si nos vamos a la número 5, son los ciberataques. Es decir, que la ciberseguridad en amenazas críticas globales está en el número 5. Pero es que además, si nos fijamos en el número 2, ya vemos aquí inteligencia artificial. Ni siquiera, porque por ejemplo la ciberseguridad sí que aparecía en los reportes de años pasados y ha ido subiendo puestos, pero es que la inteligencia artificial no estaba y directamente ha aparecido en el número 2. Y sobre todo las amenazas aquí que más que aparecen en este número 2 es el problema de generar información que no es, o sea, la desinformación, ¿no? Esa información que no es correcta y que al final es muy difícil luego de parar. Y aquí nos planteamos esa pregunta, ¿no? Es como, ¿la inteligencia artificial es un amigo o un enemigo en el tema de la ciberseguridad? Y de hecho, pues esto viene del estado de la seguridad de Splunk. Splunk es una compañía que se dedica a herramientas que utilizan inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad y que además fue adquirida por Cisco pues el año pasado. Y aquí es donde preguntaban, ¿cómo veis a la inteligencia artificial? ¿Está aquí para ayudarnos a defendernos o está aquí para, de hecho, incrementar estos ataques? Y bueno, como veis, la balanza está bastante balanceada en este caso, ¿no? El 43% dijeron que iban a beneficiar a los que defendían, el 45% que iban a beneficiar a los atacantes y el 12% dijeron, pues mira, al final el uno por el otro se cancelan, ¿no? Entonces, pues, y en realidad es así, porque se está utilizando en ambos bandos y, por lo tanto, es una ventaja para el que la utilice, ¿no? Y para que el mejor sepa utilizarla. Porque una de las preguntas, ¿no?, que nos plantea Kirsty Payne, que es el CTO de Splunk, dice, ¿qué prefieres luchar? ¿Contra un pato del tamaño de un caballo o contra 100 caballos del tamaño de un pato? Y la verdad es que es más fácil normalmente centrarse en una sola amenaza que en 100 amenazas pequeñas. Y eso es lo que está generando la inteligencia artificial. Está haciendo que esos ataques sean más fuertes, vengan de más sitios, que sean más persistentes en el tiempo y entonces lo hace todo más complicado que cuando tienes solo una amenaza grande, pero centras todos tus recursos en ella. Y aquí vemos algunos ejemplos de dónde se está usando ahora mismo la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad. El 39% se utiliza para identificar riesgos y también otro 39% para el análisis de amenazas, de inteligencia de amenazas. Otro 35% en priorizar esas amenazas y detectarlas. Y por último, un 34% en pues, hacer un summary, un resumen de esos datos de seguridad y que luego se puedan analizar. Esos son algunos de los usos que se le está dando a la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad. Pero si nos vamos al otro lado, es cómo lo están utilizando los atacantes. Bueno, ¿y por qué se está volviendo tan importante también para la parte del atacar en la parte de ciberseguridad? Primero, porque la velocidad es mucho superior a la de un humano lanzando esa amenaza. Además, se puede adaptar a los cambios mucho más fácilmente también que un humano. No se cansa, no se tiene que ir a dormir, ni de vacaciones, ni a tomarse un café. Es decir, que puede estar 24/7 sin parar.
es más barato, permite además a los atacantes permanecer anónimos y bueno, pues puede incluso aumentar la complejidad de los ataques. Y aquí, para ver también algunos ejemplos de esos usos para los que utilizan inteligencia artificial, el primero sería el 32% para hacer los ataques más efectivos. En vez de intentarlo muchas veces y no tener éxito, pues ahora están teniendo éxito más fácilmente. Además, el 28% para incrementar ese volumen, lo que veíamos de los 100 caballos del tamaño de un pato, ¿no? Pues el 28% se está haciendo para incrementar ese volumen de ataques. El 23% para crear nuevos tipos de ataque, ¿vale? Pues también para innovar en ese campo y a ver por dónde puedo sacar una nueva manera de romper la seguridad. Y por último, para el reconocimiento, pues para encontrar fácilmente esas vulnerabilidades. Y ahora, basándonos en algo que también compartió Armand esta mañana, ese report donde se analizan cuáles son las habilidades que van a cambiar más en el campo de la ciberseguridad, qué tipo de habilidades van a ser necesarias, cómo esto se va a cambiar. De hecho, el impacto en ciberseguridad está entre moderado a alto en los roles de ciberseguridad. Como vemos, se utiliza en ambos bandos, por lo tanto, sí que hay un impacto en este tipo de roles. Sobre todo, la inteligencia artificial se está utilizando para automatizar tareas de detección de amenazas, de respuesta a incidentes, para escanear vulnerabilidades. Por lo tanto, una de las habilidades más demandadas en este campo, aparte de la ingeniería de prompts, también análisis forense utilizando inteligencia artificial y también es importante los conocimientos de Large Language Models. Y bueno, pues al final veíamos que teníamos esa gran falta de profesionales. Quizá la inteligencia artificial también va a ayudar a reducir un poco esa falta de profesionales, incrementando la productividad de los que existen, pues ayudándoles con algunas de las tareas. Aún así, veis que la demanda sigue siendo enorme, por lo tanto, lo que pueda ayudar a reducirla no significa que vaya a desaparecer, se siguen necesitando muchos profesionales en el campo de la ciberseguridad. Moviéndonos al campo de las redes, bueno, creo que seguramente todos los que estamos aquí sabemos la importancia de las redes, que al final, si no tenemos conectividad, pues no tenemos ni qué proteger, ni inteligencia artificial, ni nada. O sea, al final es la base. Pero muchas veces los estudiantes no ven eso, ven ciberseguridad, esto me llama más la atención, veo ciencia de datos, esto mola más, y las redes no me interesan, ¿no? Sin embargo, al final son muy importantes porque las necesitamos. Y es algo que sigue creciendo. De hecho, 5,3 billones de usuarios están conectados a Internet en el mundo y el crecimiento de profesionales en el campo de sistemas informáticos y administradores de red de aquí a 2032 va a ir creciendo un 2%. Sí, no es un crecimiento masivo, pero sí que tiene crecimiento, no es algo que se va a dejar de utilizar, no es algo de lo que podemos decir, la IA va a dejarme sin trabajo, no, es algo que al final, efectivamente, vamos a seguir necesitando a alguien que esté conectando el cable, que esté monitorizando qué es lo que está pasando, utilizará herramientas de inteligencia artificial, pero ese rol que se va a mantener. Y además, bueno, también un 59% de los roles van a cambiar y van a necesitar algún tipo de formación o upskilling. Aquí vemos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial está cambiando cómo se actúa en el mundo de las redes. Pues ayudando con la parte de monitorización y detección de anomalías en tiempo real, también en la parte de predecir cuándo un dispositivo, por ejemplo, va a necesitar mantenimiento o vamos a necesitar reemplazarlo. Aquí tenemos un campo que es el AIOps, ¿vale? Que sería estas operaciones de inteligencia artificial que van a automatizar muchas de esas tareas para ayudar a los equipos de redes, de ciberseguridad y de infraestructura. También ayudarán a la optimización del rendimiento, calidad de servicio, como el QoS, y, muy importante también, sobre todo para centros de datos, optimización energética en esos centros de datos. Así que, como veis, ya hay un campo, ¿vale?, que es el AIOps, que ya está funcionando. Aquí os quería enseñar también un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial en algunos de los productos de Cisco. Este es el Catalyst Center. Y bueno, no sé cómo, si estáis un poco lejos, a lo mejor no lo veis bien, luego si os hacen ya las diapositivas lo analizáis más en detalle.
Pero básicamente aquí tenemos, digamos, como nuestro centro donde podemos ver la información de toda nuestra red, los dispositivos, qué es lo que está fallando y podemos ver la prioridad de esos fallos, ¿no? Si digamos, si vamos a uno de esos fallos, aquí nos va a dar la información de, bueno, pues se ha encontrado un fallo en esta red y tenemos algo que se llama vamos a correr el razonamiento de máquina. ¿Vale? Va a utilizar inteligencia artificial para analizar los datos que tiene de nuestra red y de los dispositivos para ofrecernos una solución. Pues en este caso le damos y va a estar analizando diferentes áreas. Por ejemplo, está analizando por ejemplo, mirando los diagnósticos del cable, está mirando los error disable logs, está encontrando las IPs de los dispositivos conectados, está analizando los errores, los detalles de los errores en las interfaces. Y después de analizarlo, y no lleva mucho tiempo, o sea, lleva unos segundos, yo creo que no llega ni un minuto, nos dice, tengo una conclusión, y es que esta interfaz en este dispositivo está caída. ¿Cuál es la sugerencia? Pues hay que volver a habilitarla. Y así es como la inteligencia artificial, es como, sí, tenemos que entender, tenemos que saber, tener los conocimientos de redes, pero esto nos va a ayudar a analizar y resolver esos problemas de una manera mucho más rápida. Y esto es lo que utiliza Cisco al final. Bueno, Cisco ya ha cumplido los 40 años y pues utilizando todo el conocimiento que tiene de las redes, que puede venir de ingenieros, que puede venir del TAC, que puede venir incluso de las comunidades, lo juntamos con todos los datos de telemetría de la red que hemos ido recabando en las redes de manera anónima y unimos esas dos fuentes de información para entrenar un modelo de inteligencia artificial y de aprendizaje para que nos pueda dar esa información. Entonces, basado en toda esa información que ya conocemos, que hemos recabado de las redes y de los expertos, podemos tener un producto que esté entrenado en ese tipo de ejemplos, ¿no? En ese tipo de casuísticas y que entonces nos pueda ayudar a resolver los problemas en nuestra red. Ahora, si vemos el cambio, ¿no?, que la IA genera en el apartado de redes, aquí el cambio es quizá menor que en la parte de ciberseguridad. De hecho, igual, esta mañana Armand creo que mostraba eso, el 40% de los roles se van a ver impactados de una manera mínima. Pero según avanzamos sí que va a haber un poquito, ¿no?, es un impacto de bajo a moderado. Sobre todo eso nos ayudará a optimizar la monitorización, la resolución de problemas y la configuración de dispositivos. Por lo tanto, las habilidades que se requerirá de estos administradores de redes será que tengan una alfabetización de inteligencia artificial, es decir, que entiendan cómo pueden utilizarla, cómo se usa la inteligencia artificial y el machine learning para redes, telemetría y seguridad en la nube. Así que, bueno, crece un poco la necesidad de automatizar y de estos diagnósticos de la red en tiempo real. Y ahora, vale, ya hemos visto la necesidad. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para ayudarles a prepararse? Ya creo que, no sé si Alejandra ya os mostraba esta parte, ¿no? Pues en los últimos, pues en el último año, quizá un poco más, aparte de lo que son nuestros cursos, que al final pues es un conjunto de módulos con exámenes, con laboratorios, también tenemos módulos, que al final son pequeños, digamos, herramientas, ¿no?, pequeñas fuentes de información específicas de algo que lo podemos usar en conjunto con otros cursos o otros módulos, ¿vale? Entonces, sobre todo me quería enfocar en esos dos porque lo que tenemos de inteligencia artificial se basa sobre todo en la parte de módulos y cursos. El primero que tenemos es Introducción a Modern AI, ¿vale?, a la inteligencia artificial moderna. Es un curso de 6 horas muy, muy dinámico. Sobre todo son vídeos que son vídeos muy fáciles de ver, son cortos, que explican muy bien esta introducción al mundo de la inteligencia artificial y que la verdad recomiendo que reviséis vosotros, incluso los estudiantes, para iniciarse, ¿no?, en qué es la inteligencia artificial y qué uso puedo empezar a darle yo para mi día a día. Esto es un curso que tiene una duración de unas 6 horas y que incluso los estudiantes pueden acceder por su propia cuenta y obviamente a través de nuestra plataforma. Luego tenemos un módulo que también fue creado por nosotros, The Road to Intelligence Machines, pues este camino a la inteligencia de las máquinas,
que pues, nos introduce también un poco en la evolución de la inteligencia artificial y en cómo utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial generativa. Este es un módulo, por lo tanto, me parece que no llega ni a las 2 horas o alrededor de las 2 horas, es algo bastante cortito, pero que igual pues, puede ser consumido de manera independiente o conjunto a alguno de los otros cursos que tengamos. Y luego, junto con este consorcio que creamos con otras empresas evaluando las habilidades, vino también la colaboración con IBM y con Intel para estos cursos que tenemos aquí. El primero, el curso de Intel de Skills Build, habla también de los fundamentos de la inteligencia artificial y en este caso también nos enseña a utilizar su herramienta de IBM que es Watson. Luego tenemos también un Learning Collection, que en realidad son 3 módulos, que vienen de la mano de Intel, que son la inteligencia artificial. De nuevo nos habla de la parte de inteligencia artificial generativa, de la parte del uso responsable de la inteligencia artificial, algo muy importante, y bueno, pues también desarrollando con alguna de sus herramientas. Y por último también tenemos lo que se llaman AI Security Nuggets. Este está más enfocado a la parte de seguridad. Es un grupo, un conjunto de 5 vídeos creado por uno de nuestros expertos en ciberseguridad en Cisco y también en el apartado de inteligencia artificial, que es Omar Santos, y crea estos vídeos junto con nosotros para explicar, ¿no? Pues, cómo la inteligencia artificial está impactando el mundo de la ciberseguridad. Aparte, también quería mostrar otra de las cosas que hemos añadido en la inteligencia artificial, que es uno de los módulos suplementarios para CCNA. Y lo quería mostrar porque creo que incluso no solo para aquellos que enseñen CCNA, incluso si estás enseñando algo de redes, quizá este módulo suplementario, este apartado que habla de la inteligencia artificial, también podría ser beneficioso que lo añadieseis a vuestros cursos de redes. Porque se basa sobre todo en 3 apartados. El primero, que es sobre la inteligencia artificial, cuáles son los principios de la inteligencia artificial, el desarrollo, aplicaciones, implicaciones. Luego tenemos también otro apartado donde nos explica la evolución de la red, desde ARPANET hasta lo que es hoy en día y cómo se está utilizando la inteligencia artificial con la programabilidad de red y cómo forma ya parte también de las redes. Y por último, pues inteligencia artificial y machine learning en redes y poniendo ejemplos de cómo Cisco, ¿no? Como os mostraba yo, lo está usando ya en algunos de sus equipos o productos, para que vuestros estudiantes también puedan ver que, vale, al final, aunque yo estoy estudiando cómo configurar en CLI, cómo usar estos show commands para encontrar errores, luego también en el día a día voy a usar las herramientas de inteligencia artificial para ayudarme en esas tareas. Quería aquí también destacar que, aunque están en inglés, pero para aquellos que puedan seguirlo, creo que son una serie de seminarios muy interesantes. Como parte de IPD Week, de esta Semana de Desarrollo Profesional de Instructores, en los últimos 2 años hemos tenido estas charlas de uno de nuestros arquitectos principales en Cisco Networking Academy, que es Giuseppe Cinque. Para aquellos que han visto sus charlas, siempre es de las más demandadas. Y junto con él hemos creado una serie de webinars en inteligencia artificial, sobre todo enfocados a la parte de educación. Tenemos el cómo podemos enseñar y aprender con inteligencia artificial para redes, el futuro de los trabajos en ITC. Entonces, creo que son muy interesantes. Ahí os dejo el link directo, pero si vais al apartado de los recursos del educador, podéis encontrar esta serie de webinars. Y están todos, digamos, en este link vais a tener acceso a todas estas grabaciones. Y bueno, simplemente para finalizar, quería un poco hacer un resumen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos estudiantes para el futuro con inteligencia artificial? Pues enfocándonos en que tengan esos conocimientos básicos de inteligencia artificial, esos fundamentos a lo mejor en la parte de análisis de datos, ingeniería de prompt. Fomentar también habilidades blandas, que también lo comentaba Alejandra esta mañana, ¿no? Como la parte de esas habilidades personales también son muy importantes, como por ejemplo el pensamiento crítico y como pues, el juicio ético, que también en la parte de inteligencia artificial se vuelve muy importante.
usar herramientas en la enseñanza que utilicen inteligencia artificial y prepararlos para esos roles que están emergiendo y que cada vez se va a utilizar más. Y cambiar un poco el pensamiento de, oh no, mis estudiantes están utilizando la IA para todo, ya les mando que me hagan este trabajo y directamente ChatGPT lo ha escrito todo. Pues intentemos realmente darle la vuelta y decir, en vez de prohibir su uso, vamos a marcar cuáles son las pautas, cuándo lo podemos usar y cuándo no. Vamos a dejarles hacer ese uso, pero de que sea un uso responsable. Entonces, en vez de imponer, digamos, vamos a restringirlo, vamos a ver cómo lo podemos usar de manera ética. Y también, pues, ver que, bueno, si no podemos, digamos, evitar que lo vayan a usar, pues vamos a hacer un uso transparente, ¿no? Que si lo vas a usar para esto, vale, pero necesito que a lo mejor trabajen en otras habilidades para demostrarme sus conocimientos. Entonces, bueno, simplemente que veamos que la inteligencia artificial, ellos al final la van a utilizar también en su día a día, la van a utilizar en el trabajo, así que pensemos cómo podemos también cambiarlo en las clases para que les estemos preparando para ese trabajo que puedan tener en el futuro. Así que con esto terminamos esta parte. Muchas gracias.